Nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos precisamente por eso, porque creemos que hemos avanzado en metodologías, nos estamos intentando fundamentar en cómo la ciencia dice que aprendemos para plantear actividades de aprendizaje y llevarlas a las aulas, corrientes pedagógicas y modelos que incluso usan de forma muy intensiva la tecnología para enseñar y aprender, pero seguimos teniendo los mismos espacios. De hecho, como anécdota, si tú le pides a la inteligencia artificial que te haga un aula inteligente, te hace un aula con un modelo muy tradicional, muy moderna, con mucha tecnología, pero orientada siempre hacia un mismo lugar, donde supuestamente está el que enseña, el docente. Y realmente nacimos con ese objetivo de poner atención a algo tan importante, ¿no? Algunos denominan el tercer maestro, ¿no? Un recurso que condiciona muchas veces las dinámicas de aprendizaje, pero también, para nosotros muy importante, la experiencia de aprendizaje, el estar en la escuela, el tener una experiencia de estancia en el centro educativo, no solo en el aula, sino en todo el centro educativo, que se caracterice por el confort, por el bienestar realmente, por una interacción cómoda, por un diálogo, por un espacio también que te cuide emocionalmente. El diseño del espacio influye y condiciona mucho los procesos de aprendizaje porque, bueno, nos lo están diciendo muchos estudios científicos que es así, y porque realmente hay factores concretos como por ejemplo las formas, la iluminación, la acústica, que influyen en procesos cognitivos que tienen que ver con el aprendizaje. Por lo tanto, realmente incluso influyen también en las metodologías que utilizamos los docentes. Hay estudios que nos dicen que solo cambiando el espacio ya en cierta manera está cambiando la metodología. Pero volvemos también al concepto este de la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Antes de modificar la calidad de los resultados de aprendizaje, también ponemos la atención a esa experiencia, ¿no? Al estar mejor cuando aprendemos, a podernos sentir más cómodos haciendo la actividad de aprendizaje también, ¿no? Poder ser más autónomos, a poder realmente movernos cuando aprendemos, ¿no? Al final es una cuestión de mejorar primero la experiencia. Podríamos romper mucho con la arquitectura tradicional o normativa escolar y tendríamos que pensar bien cómo realmente es el edificio escolar ideal, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hay ciertas cosas. Evidentemente el tamaño de las unidades de aula, ¿no? es importante, el tener espacios exteriores que podamos usar, tanto exteriores a las aulas como exteriores también al centro, los espacios de recreo adecuados, diversos, ¿no? Eso es también muy importante. También espacios de interacción comunitaria, las ágoras también, para mí son muy importantes, incluso en alguna actuación que hemos hecho de modelos arquitectónicos muy tradicionales, de unidad tras unidad con un pasillo central, el romper una unidad y convertirla en un ágora que dé servicio, ¿no?, a las aulas que hay alrededor es muy interesante, porque incluso cuando tenemos aulas pequeñas, el poder aclarar la densidad de alumnos de esas aulas poniendo alumnos a trabajar de forma autónoma fuera, pues es algo muy interesante en concepciones tradicionales de los espacios, ¿no? Pensando en que tenemos los espacios que tenemos y podríamos modificarlos levemente para mejorar el espacio global de todo el centro. Si miramos y ponemos atención dentro de las aulas, pues tenemos que buscar pues armonía en el diseño, colores sin estridencias, donde nos sintamos cómodos, poner atención también a los materiales de los que son el mobiliario, a la flexibilidad del mobiliario, al conseguir espacios que nos permitan hacer todo tipo de actividades. Eso también es súper importante. De hecho, en los centros educativos que tenemos hay muchos elementos en los que podemos poner atención y podemos mejorar. Pues yo creo que ese espacio educativo dependería del contexto en el que nos situáramos, de los objetivos del proyecto educativo que hubieran detrás del centro, pero se caracterizaría por algo así como lo que he explicado.
realmente. Pero de hecho nosotros en nuestra empresa trabajamos con procesos de ecodiseño con toda la comunidad, procesos de ecodiseño pausados realmente que ocupan tiempo y para conseguir el mejor diseño, y creo que el mejor diseño de centro vendría a partir de ese proceso de ecodiseño con la comunidad que fuera a habitar ese centro, ¿no? Dando mucho protagonismo, por supuesto, al profesorado, que son expertos en lo que tiene que pasar ahí. A nivel general y conceptual, te diría que no. Evidentemente no es lo mismo un alumno de infantil que un alumno de primaria, pero los principios que nosotros seguimos para codiseñar, el tener en cuenta las 3 dimensiones, todos los factores ambientales que hay que tener en cuenta cuando se diseña el espacio, creo que se tienen que considerar en todos los niveles educativos. Y podría ser muy interesante el que niveles educativos superiores fijaran la atención en cómo se produce el aprendizaje en niños más pequeños, porque realmente vamos acercando a un espacio tradicional cuando los niños van creciendo, e incluso hacemos incoherencias como el cambio muy brusco desde la infantil a la primaria cuando solo ha pasado unas vacaciones por el medio, ¿no? Y el cerebro del niño no ha cambiado tanto, ¿verdad? Para hacer esa transición tan marcada en un espacio desde algo más amigable, más infantil, a un espacio como más serio y más tradicional. Y realmente las personas aprendemos de forma diferente a cada edad, pero hay características de nuestro aprendizaje, por ejemplo, la motivación. La motivación por aprender existe en los niños pequeños y existe en las personas mayores también, ¿no? Y el espacio debe responder a promover esa motivación, ese bienestar, cualquiera que sea la edad. El primer cambio fundamental es sensibilizar al profesorado en que el espacio educa y que el espacio es un condicionante muy importante para mejorar el bienestar y la experiencia de aprendizaje. Y cosas muy básicas como, por ejemplo, fijar en no crear contaminación visual en las paredes, en hacer inventario de aquello que no nos sirve, en poner atención al espacio, ¿verdad? En decir, bueno, este es el espacio realmente en el que yo me siento bien, o podría hacer alguna actuación que no supusiera ningún gasto económico y que pudiera mejorar. Antes hablaba en la conferencia de incluir elementos naturales, por ejemplo, plantas, ¿no? Si tenemos espacio, incluso pueden actuar como elemento educativo de responsabilidad para el alumnado, cuidar esos elementos, algo que nos hiciera sentir mejor. Luego empezar a hacer pruebas respecto a que no haya un lugar único para cada alumno, ¿verdad? El que no tengamos que tener una silla o una mesa para cada alumno, sino que creemos diferentes estaciones de trabajo también, ¿no? Y que permitamos a los niños hacer movimientos durante el aprendizaje, moverse, ser un poco autónomos, plantearse si tiene que haber lugar para mesa o no del docente, o el docente podría ocupar diferentes lugares durante el proceso de aprendizaje. Esas son cosas sencillas que podemos ir experimentando, que requieren un cambio de cultura también, ¿no? Incluso un cambio de cultura de uso del espacio del alumnado, que requiere un tiempo educativo y de concienciación y de asimilar que el espacio educativo puede ser diferente al que conocemos. Pues yo creo que lamentablemente no. Creo que hay un porcentaje muy bajo que pone atención y que alguna vez se ha planteado que sus espacios para aprender, su escuela, podría ser muy diferente a lo que es realmente. Y ahí hay un trabajo muy importante que hacer en esa sensibilización y esa concienciación.